en este nuestros séptimo encuentro del curso de Fratelli Tutti. Ya solo nos falta un día más. Muy bien, a todas y a todos. Entonces, para empezar, Noemí, si nos puedes dirigir en una oración. Buenas noches a todos. Vamos a hacer la oración para que nos vaya bien en este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bendito, en esta noche queremos suplicarte que nos ilumines en este encuentro para que todo nos salga bien y que podamos salir triunfantes, ¿verdad? Que es lo que todos queremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, pues. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este nuestro casi que último encuentro. En esta noche, pues, tenemos el agrado de contar con Juan Van de Veire, quien es cofundador de la Escuela de Teología y Pastoral Monseñor Gerardi, que ya muchos acá lo conocemos. Bienvenido, Juanito. El tiempo es suyo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Ya, bueno, aquí tenemos ya un PowerPoint, ¿verdad? Que dice Fratelli Tutti, una encíclica. Encíclica tiene la palabra cicle, ¿no? Es como una cicle, es como un círculo, una carta circular, un poquito comparable las encíclicas a las cartas que escribió San Pablo. Aunque él escribió a los Gálatas, por ejemplo, pero luego circularon las cartas por todas partes, por todo el mundo, y ahora las tenemos en la Biblia, ¿no? Entonces, ya sabemos todos, ¿verdad?, que este Papa es un gran talento, es una persona que cuando escribe algo está bien pensado, está bien formulado, ¿no? Y es una novedad en los textos del Vaticano, porque antes los textos del Vaticano eran más solemnes, eran más difíciles, ¿verdad? En cambio ahora son bastante más fáciles, ¿no? Y también es una carta social, dice aquí una encíclica social, ¿verdad? No solamente porque las encíclicas que antes se dirigían solamente a los católicos, a las comunidades católicas, a las diócesis, a las parroquias, a todo el mundo, ¿no?, católico, pero la novedad de Francisco es que no solamente es para los católicos, es también para la sociedad. Por eso decimos, es una encíclica social. Porque él se dirige también a personas de otras religiones y hasta a personas que no tienen religión, que no son creyentes, también a ellos, ¿verdad? Porque son parte de la sociedad. Y también es porque el contenido de sus encíclicas es social, habla sobre la sociedad. Como por ejemplo en el caso de la Laudato Si, ¿se acuerdan? Que es la encíclica sobre la Madre Tierra, era también social. Habla también de lo católico, pero también habla de lo que son los demás habitantes de la Tierra, ¿no? Porque también ellos sufren por la situación de la Tierra, por la situación de la Madre Tierra.
que viene atacada, ¿verdad? Por nosotros, por los seres humanos que la arruinamos, que la contaminamos, ¿no? Y entonces esta Fratelli Tutti, que él escribió el 3 de octubre del 2020, un poquito más de un año que la sacó, ¿no? Y la fue a abrir, a promulgar en Assisi, ahí donde está la tumba de San Francisco, ¿no? Que Laudato Si es una palabra que él tomó prestado a Francisco. Y también la de ahora, Fratelli Tutti, es otra palabra que el Papa toma prestado a San Francisco de Asís, ¿no? Por eso es que dice ahí abajo, ¿no? Firmada y presentada el 3 de octubre de 2020, ¿no? Un día antes, creo, de la fiesta de San Francisco, en la tumba de San Francisco, ¿no? Bueno, se llama Fratelli Tutti, que quiere decir hermanos todos, ¿no? Pero aquí yo muestro otra vez el folleto que hicieron en la Oda y que dicen no solo hermanos todos, dice hermanas y hermanos todos, todas y todos. Porque esto es algo que hemos aprendido de las feministas, que lo que no se expresa, lo que no se dice, no se ve, no se toma en cuenta. Por eso cuando decimos hermanos todos, también están comprendidas las hermanas, ¿no? Bien, de alguna manera sí, pero si no se expresa, dicen las feministas, se invisibiliza, no se ve. Por eso es que nos aconsejan de expresar también. Pero el Papa no pudo cambiar la cita de Francisco, ¿no? Que Francisco no dijo fratelli tutti e sorelle tutte, que hubiera sido todas las hermanas también. Pero como es una cita directa tomada de Francisco, solo queda con fratelli tutti. Bueno, caminos de reencuentro. ¿No podemos pasar a la otra? Por favor, Claudia. Reencuentro, caminos de reencuentro. Esta palabra reencuentro, dice aquí, nos da a entender tres cosas. Nos habla de una historia en tres momentos, o de una obra en tres actos, ¿no? Primer acto, hubo un encuentro antes. Segundo acto, hubo un desencuentro, es decir, se rompió el encuentro. Entró un conflicto, una guerra. Y tercer acto, finalmente se quiere avanzar a un nuevo encuentro. Por eso dice reencuentro, un nuevo encuentro, ¿no? Ahora, aquí hay una primera pregunta que les dirijo a ustedes, a ver si una o dos personas me dan la respuesta. ¿Creen ustedes que esta historia, con sus tres pasos, encuentro, desencuentro y reencuentro, se aplica a Guatemala? Estos tres pasos. ¿Ustedes creen que sí o creen que no? ¿Y por qué lo creen? A ver quién se anima a dar la respuesta. Podríamos escribir así la historia de Guatemala: un encuentro previo, un desencuentro, una guerra, un conflicto armado, ¿verdad? Y luego un reencuentro, una paz. La paz es ficticia. La paz es ficticia, ¿no? Esa paz es ficticia. Pero la paz en la tierra siempre, la tierra no es un paraíso, ¿no? Cuando No. hay paz no quiere decir que hay una completa justicia. Todavía habrá conflictos siempre que aparecen, ¿no?
Pero Claro. en general tal vez se puede hablar de 3 momentos históricos y de muchos más que 3, ¿verdad? Pero al menos de 3. ¿Alguien quiere hablar más? Además de Yo Amelia, creo, creo que habló. no, Irma Rosa fue la que habló, Ah, pero Irma fue la que habló. De yo acuerdo. tal vez, Claudia, eh, yo creo que Guatemala tal vez sí se puede definir en esos 3 momentos, aunque esto del encuentro hay muchísimas discusiones si fue realmente pacífico, pero digamos, un encuentro que desembocó en un conflicto que se ha llevado desde la conquista hacia la fecha. Y han habido, creo yo, algunos momentos en que hemos tratado de encontrar ese reencuentro. Creo que Sí. la paz fue un intento de ese reencuentro, pero creo que es una deuda en donde como sociedad estamos buscando ese reencuentro. Eso a nivel de Estado, pero yo creo que también tenemos esa misma vivencia dentro de los movimientos, dentro de las organizaciones, dentro de las comunidades, en que constantemente estamos pasando de esa etapa de un encuentro a conflicto a un reencuentro a conflicto, porque estamos, o sea, la sociedad humana, pues eso es parte, la aspiración es la paz, pero también nuestra realidad es el pecado, pues que estamos tratando de superarlo. Sí, de acuerdo. Tal vez siempre hay momentos de paz y momentos de conflicto que se suceden, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estaba pensando en la Revolución de Octubre de 1944 a 1954. Se podría pensar como un momento de encuentro, porque se quería hacer una Guatemala diferente, ¿no? Menos desigual, con un poco más de justicia. Era un momento más pacífico ¿no? Y luego, claro, el conflicto armado interno del año 1960 a 1996 sería el segundo momento, el desencuentro, un conflicto fuerte, ¿no? Con muchas víctimas. Y luego podemos pasar tal vez a la próxima diapositiva, Claudia. Ah, bueno, está bien. Es Guatemala, que es también un país, el primer mapa es un mapa natural, ¿verdad? Que dice ahí arriba la Sierra de los Cuchumatanes, más al centro Sierra de las Minas y al final Sierra Madre de Chiapas, dice. Pero aquí no le decimos de Chiapas, aunque Chiapas queda ahí del otro lado de la frontera, ¿no? Antes era una sola Guatemala, ¿no? En tiempos de la colonia. Pero es un mapa que más dibuja las montañas, los mares, los lagos, los ríos, ¿no? Por eso es natural. Y el que sigue, el otro mapa, es un mapa más político, ¿verdad? Porque ahí están los 22 departamentos, ¿no? Con el rojo arriba, el Petén, hasta abajo el de Escuintla, la costa sur, ¿verdad? Pero se trata de un país que ha pasado por un conflicto, que no siempre ha sido un país pacífico, ¿no? Yo creo que en la historia de Guatemala ha habido tal vez más momentos de conflicto y de desencuentro que momentos de verdadera paz y de verdadera justicia, ¿no? Y tenemos todavía otro mapa, el tercero, que es uno tomado desde el semáforo del COVID, pero no es el actual, ¿no? Porque el de ahora es mucho más rojo, que no hay tantos lugares amarillos. Estamos en un momento peor, ¿no? Pero es un país herido también no solamente por el conflicto, por la guerra y por sus consecuencias y por todo lo que se ha sufrido en este país,
sino que por la pandemia también, ¿no? La pandemia es nuevamente, y por eso dice el Papa cuando él habla del mundo, ¿verdad? Que hacen falta caminos de paz y de reencuentro, ¿no? Caminos que llevan a cicatrizar las heridas. O sea, todo el país que tenemos aquí por delante, ¿no? Tan rojo, es un país que sufre, que está herido. Y la próxima foto, por favor, es una persona herida, ¿no? Que todavía no está cicatrizado. Es una persona que todavía sufre, tal vez es una persona que ha sufrido un accidente de tránsito, ¿no? Y que ahí está con las heridas expuestas. Pero así es Guatemala también, un país expuesto, digamos, y todavía no cicatrizado. El próximo. Aquí tenemos algo de leer, ¿no? El proceso de paz nunca es algo rápido, dice la encíclica, dice el Papa Francisco. Es un proceso constante en el tiempo. O sea que nunca podemos dejar de construir la paz. Y nosotros, por ejemplo, en el segundo parrafito dice, en diciembre de 1996, sin duda ustedes se acuerdan, o la mayor parte de ustedes se acordarán, se firmaron los acuerdos de paz y se dijo firma de la paz firme y duradera en Guatemala, ¿no? Después de largos años de negociaciones. Pero podemos preguntarnos, es una pregunta, ¿no? Otra vez, en 2021, este año, ¿ya finalizó este proceso? La respuesta es obviamente no, ¿verdad? Todavía no se puede decir que ya estamos llegando a la paz. Todavía no estamos en el paraíso. Todavía tenemos que construir un país más justo, ¿verdad? Con menos injusticia, con más igualdad, ¿no? Un país sin corrupción, un país sin esta injusticia social, porque es un país dividido entre un grupo pequeño de ricos y millones de pobres, ¿no? Entonces todavía tenemos mucho que hacer. Y no solamente Guatemala es un país que ha sufrido conflicto armado, también los obispos en el Congo escriben sobre el conflicto que tuvieron ellos, ¿no? Que dicen, ahí dice entre paréntesis, ¿no? Los acuerdos de paz en los papeles nunca serán suficientes. Entonces, aunque aquí se firmaron la paz en diciembre de 1996, no es suficiente. Porque es fácil, el papel es paciente, dice. En mi tierra dicen eso, ¿no? El papel es paciente, soporta todo, ¿no? Pero la realidad es otra cosa, ¿no? Y también otra palabra que cita el Papa de los obispos del Congo, el pueblo tiene derecho de saber qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó a los combatientes? Pero ¿qué pasó también a la población civil? ¿Verdad? Que es donde más víctimas hubo. ¿Qué pasó a los niños y a las niñas durante la guerra? ¿Qué pasó a las mujeres? Todo eso lo tenemos que saber. O sea que el pueblo tiene derecho a saberlo. La próxima, por favor, Claudia. Ahí están los señores, ¿no? Por un lado, el Pérez Molina, hoy en la cárcel, ¿no? Que en el momento en que firmó la paz, es una foto del 26 de diciembre, ¿verdad? De 1996. Y del otro lado está Ricardo Ramírez, que era el líder mayor, creo yo, del PGT, ¿no? El PGT que era parte de la URNG, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? EGP, ORPA, las FARC y el PGT, la URNG,
estaban todos presentes, pero aquí está solamente Ricardo Ramírez. Y de parte del ejército estaba el general o ex general Otto Pérez Molina. La que sigue, por favor. No habrá paz firme y duradera sin estas tres condiciones. También lo dice el Papa, ¿no? En la Fratelli Tutti. En el capítulo 7 dice, verdad, tenemos que tener la verdad histórica, conocer lo que pasó. Tiene que haber justicia. O sea que si en el pasado hubo injusticia, ahora tenemos que poner como condición para la paz también la justicia y la misericordia. Y aquí, claro, en Guatemala, uno de quienes más exigía el cumplimiento de estas tres condiciones fue Monseñor Juan Gerardi. ¿Sí o no? Tan es así que le dicen el mártir de la verdad, ¿no? Pero también le podríamos decir el mártir de la justicia y de la misericordia. Verdad, ahí está la foto de él, ¿no? Explicando las cosas. Tiene que haber verdad y no podemos estar de acuerdo con lo que dice ahí entre paréntesis. No hace falta conocer la verdad porque ya pasó la desgracia. Ya estamos en otro momento, tenemos que mirar adelante. Y esto, dicen, no hablar de la realidad, de la verdad, de lo que pasó en Guatemala, para que no se abran nuevamente las heridas y sangren de nuevo. Pero eso es falso, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que conocer bien lo que pasó en el pasado para evitar que vuelvan a suceder esas desgracias. Justicia, exigir justicia no es exigir venganza, ¿no? Exigir justicia es, después de lo que, de la represión y después de las heridas que se han causado, tener justicia. Y misericordia, que es como una compasión, ¿no? Compasión que es sufrir con el que sufre. Yo tengo que, como el samaritano, ¿no? Que sufrió con el pobre que estaba tirado en la orilla del camino, ¿no? El medio muerto. Pero porque sin misericordia no puede haber ni perdón, ni reconciliación, ni paz verdadera. Tenemos otro dibujo que es del folleto, ¿no? Que tienen. Es el dibujo hecho por Bayo Gularte y que pone a Gerardi con Guatemala nunca más, ¿verdad? Porque para eso hay que conocer la verdad histórica, para que nunca más vuelva a suceder ese tipo de desgracia, ¿no? de represión y de muerte y de desapariciones y de todo eso, ¿no? Y aquí no sé si ustedes han visto esta pintura que está en el garage de la parroquia, donde mataron a Monseñor Gerardi, ¿no? San Sebastián, ¿no? No es la parte delantera, sino que es a un ladito, donde está esta pintura y donde vemos a Gerardi en una posición de escucha. Porque él sí sabía escuchar, ¿verdad? A los que eran víctimas o los que eran sobrevivientes de las víctimas, ¿no? Entonces, Gerardi sabía escuchar, cosa que también el Papa insiste mucho, ¿no? Que como iglesia, nosotros como laicos y también los sacerdotes y los obispos y todos los niveles tenemos que escuchar, ¿no?
escuchar, saber escuchar. Escuchar no es esperar hasta que yo pueda hablar, ¿no? Sino que es escuchar con atención. Vemos aquí en esta actitud de, así como la pintora lo realizó, ¿verdad? Está realmente escuchando con atención. Y no solamente escuchar, sino también consolar y también acompañar a los que han sido víctimas, ¿no? Y también ayudar a las víctimas a superar el victimismo. El victimismo es cuando yo digo, yo he perdido mis familiares, yo soy una víctima, no puedo hacer absolutamente nada más que ser víctima. No, es que uno de víctima también tiene que recuperarse como ciudadano, ciudadana, o como creyente también, ¿no? Y ser comprometido, comprometernos con los demás que han sobrevivido. Saber escuchar para conocer la verdad, para exigir justicia y para practicar la misericordia. Y ahí ven ustedes el trípode o el triangulito, dice, ¿no? La V de verdad, J de justicia y M. Sí, ahora sí, por favor, Claudia. Otra vez la que sigue. Mira, aquí tenemos varias cosas tomadas directamente de la encíclica. Dice el Papa que tenemos que ser arquitectos y artesanos de la paz. Arquitectos y artesanos, pero también aprendido de las feministas, arquitectas y artesanas para construir la paz, ¿no? Y tal vez un arquitecto es un hombre estudiado, ¿no? Que ha estudiado en la universidad y que puede trazar grandes planes, pero el artesano es más popular, ¿no? Y las casitas que se construyen en el campo no es con arquitectos, porque todo el mundo, los campesinos también saben poner los horcones y poner el techo, ¿no? Luego la paz se alcanza de una manera proactiva, dice el Papa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la paz nosotros no podemos esperarla sentados y sentadas en una silla y recibirla como si pudiera caer del cielo, ¿no? Como la lluvia. No. Eso sería una forma pasiva. Tiene que ser una forma proactiva. Tenemos que ser artesanos, tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar muchos y muchas, ¿no? Por la paz. También dice, necesitamos superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno y cada una. No todos pensamos igual, tenemos diferentes pensamientos, tenemos diferentes personalidades. Yo tengo gustos diferentes, ¿no? De otra persona, pero sin perder nuestra identidad, tenemos que buscar la unidad, ¿no? Ponernos de acuerdo todos en las cosas que son del bien común, del bienestar común, ¿no? Eso es precisamente practicar la política, ¿no? Luchar y trabajar por el bien común de todos. No como los politiqueros que estamos viendo muchas veces, ¿verdad? Que están nada más pensando en el bien de su propio bolsillo, ¿verdad? O de sus amigos cercanos, de los poderosos, ¿verdad? Pero que no piensan ya en la salud pública, que no piensan ya en la educación de todos los niños y todas las niñas y los jóvenes y los adultos en el país, ¿no? Entonces, eso es una forma de ser verdadera política. Luego dice, necesitamos aprender de las familias, están en rojo, porque el Papa insiste mucho en eso que tenemos que aprender de las familias. Porque en la familia, dice, a veces se pelea
pero también se asumen las alegrías y las penas. Necesitamos también aprender a negociar. Eso también es una de las cualidades de los buenos políticos y las buenas políticas, ¿no? Porque no es que yo solamente pueda demandar y recibir nada más yo y no dar a los demás tampoco, ¿no? Porque siempre en una discusión, hay una negociación en la política, ¿no? Para que se pueda buscar el bien de todos y de todos y todos los grupos y todas las organizaciones y todos los sectores de la población. Y ahora la foto, por favor. Bueno, es el dibujo que hizo Guayo, ¿no? La familia, ¿no? Hay momentos de pelea, pero hay momentos que se abrazan y que se reconcilian, ¿no? Y ahora sí la foto. Es una foto de donde no están los papás. El papá está sin duda en la milpa y la mamá tal vez está en el fuego preparando la comida, pero están los hermanos y las hermanas, ¿no? Y sin duda a veces pelean también ellos y ellas, pero aquí están muy contentos, ¿no? Y también están tal vez contentos por las bolsas con el maíz que tienen por ahí por delante, ¿no? Yo estoy pensando en la familia, en mis nietas. Yo tengo unas nietas gemelitas y a veces pelean, ¿no? Yo creo que en una hora tal vez se pelean 5 o 6 veces, ¿no? Pero 5 o 6 veces también se reconcilian. En la familia se pelea, se negocia y se reconcilia. Y mis nietas siempre pelean, pero también se necesitan la una a la otra, ¿no? Y se defienden mutuamente. Bien, necesitamos incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que han sido invisibilizados, sobre todo los últimos y las últimas. Es también algo aprendido ya lo dijimos, ¿no? De las feministas, la invisibilización de la mujer, ¿no? Entonces, pero también es cierto que hay sectores que como tal se invisibilizan, ¿no? Y necesitamos que todos estos sectores participen, trabajen también por la paz, ¿no? Necesitamos el aporte de la gente olvidada, empobrecida y vulnerable. Su aporte no puede faltar en la construcción de la paz. Porque a veces los políticos piensan que nosotros, políticos, diputados y gobernadores y ministros, somos los que vamos a construir la paz. No, es que se necesita la participación de todos y todas. Y especialmente de los más olvidados y de los más invisibilizados. Y terminamos aquí la última frase, también tomada directamente de la encíclica: la opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los y las pobres. Se me olvidó decir o recordar que la encíclica tiene un subtítulo, ¿no? El subtítulo que tiene es... Ahí. ¿Alguien me puede ganar? Sobre la fraternidad y la amistad social. El título grande es Fratelli Tutti y el subtítulo sobre la fraternidad y la amistad social. Y la amistad social es el amor cristiano que siempre ha dicho, el amor al prójimo, ¿no? Pero el amor al prójimo suena mucho a iglesia, ¿no? Y la amistad social
es algo, una amistad que se puede tener fuera del ambiente religioso. Tenemos otro dibujito ahora, creo. Bueno, es también tomado del folleto, la pobreza, una carga que nos ha tocado soportar, ¿verdad? Y otro dibujo. Ah, no, aquí hay un ejemplo más bien de la pobreza y la desnutrición infantil, ¿verdad? Que es algo que siempre tenemos que recordar al hablar de Guatemala, ¿no? Es la mitad de nuestros niños y nuestras niñas están sufriendo malnutrición, están sufriendo desnutrición. Y la desnutrición como la que sufre este niño o esta niña, no sé, ¿verdad? No se compone, no se repara. Va a tener consecuencias durante toda la vida de esta persona. Y es un escándalo que en un país como Guatemala, que tiene tantos recursos naturales, que podría tener comida para todos y todas, ¿verdad? Pero no. La mitad de los niños y niñas entre 6 meses y 5 años sufren desnutrición. Y es peor ahora en tiempos de la pandemia, ¿no? Porque la pobreza ha aumentado, ¿no? Y el desempleo también. Próxima. Algunos, dice, prefieren no hablar de reconciliación. El Papa lo reconoce, porque entiende que el conflicto es parte del funcionamiento normal de una sociedad. Eso también es cierto. No hablamos solamente de conflictos grandes, ¿no? A veces son conflictos de menor importancia, pero siempre son conflictos. Y estamos también llamados a amar a todos. Dice Jesús, ¿verdad? Si ustedes aman a quienes nos aman, ¿qué especial están haciendo? También los paganos lo hacen, dice, ¿no? Pero ustedes también tienen que amar hasta a sus enemigos. A todos y todas sin excepción. Pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo opresor. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es bueno y es aceptable. No. Porque amar al opresor quiere decir trabajar y luchar para que deje de ser opresor. La verdadera reconciliación no escapa del conflicto, dice el Papa, sino que se logra en el conflicto, superándolo por el diálogo y la negociación. O sea que no hay que huir del conflicto, retirarse del conflicto. Decir, yo no soy nadie, yo no quiero pelear, ¿no? ¿Verdad? Hay que estar en el conflicto, pero trabajando para superarlo. Y también está esa frase del Evangelio, ¿no? Que Pedro le pregunta a Jesús si hasta 7 veces tiene que perdonar. Tenemos que perdonar, dice. No, dice Jesús, 70 veces 7. Quiere decir siempre. Porque 70 veces 7 quiere decir siempre. Toda la vez. Pero el perdón no implica ni olvido ni impunidad. No tenemos que olvidar lo que pasó, lo que se cometió, los conflictos que han habido, ¿verdad? Y los desgarres que han habido en la sociedad. Pero sí hay que perdonar, o buscar el perdón al menos. Como decían los catequistas antes, ¿no? Si nosotros el perdón ya lo hemos dado hace ratos, dice, pero ahí está flotando, no lo agarran, dice, porque no podemos nosotros exigir y obligar a la fuerza
que la gente acepte nuestro perdón. Y para poder dar perdón y recibir perdón, hay que tener arrepentimiento, ¿no? Esa es la teología de la confesión, ¿no? Bien, y aquí está cablemente el opresor, ¿no? Sentado y respaldado por el ejército. Y del otro lado vemos al pobre campesino, ¿verdad? Cortando la caña y muriéndose en el trabajo, ¿verdad? Mientras él enriquece a los ricos, a los finqueros, ¿verdad? Porque nuestra situación en Guatemala es como la finca. El finco, que es el que domina a todo el mundo y que maltrata a los trabajadores y que no paga un salario justo a los trabajadores, ¿verdad? Y los demás que se mueren antes de tiempo. La próxima. Aquí es una palabra de Jesús que nos hace reflexionar. No piensen que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y así, los enemigos de cada uno serán los de su familia. La palabra fuerte, ¿no? de Jesús, ¿no? Pero no es que él quiere decir que tenemos que aumentar los conflictos y aumentar las guerras, sino que él dice, los que quieren seguirme a mí, los que quieren caminar en mis pasos, tienen que optar por el reino de Dios, ¿no? Y aunque sus familiares no estén de acuerdo, ellos tienen que seguir firmes en esta lucha. Así es como se puede interpretar esta palabra de Jesús, ¿no? Adelante. ¿Por qué debemos mantener viva la memoria histórica? Esta pregunta les hago para que hablen ustedes. ¿Por qué no podemos echar por la borda la memoria histórica? Tenemos que mantenerla viva. ¿Por qué? A ver quién se anima en nombre de todos, ¿no? Todas. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué debemos mantener viva la memoria histórica? Para no cometer los mismos errores. Exactamente, ¿no? Para no meter los mismos errores, ¿verdad? Y también porque tenemos derecho de saber la verdad histórica. Y la memoria no es algo automático, no es algo que pasa de los papás a los hijos y de los viejos a los jóvenes, sino que hay que trabajar la memoria histórica. Hay que organizar momentos para recordar a los mártires. Por eso cada año recordamos a Gerardi, ¿no? Pero cada año también, por ejemplo, en AMDE, no sé si ustedes conocen, se llama Asociación, Memoria, Dignificación y Esperanza. Es un grupo de sobrevivientes en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Y la próxima semana van a recibir en Bélgica un premio. La persona que va a ir en nombre del grupo, hoy cabalmente se fue, ¿no? Y entonces ellos hacen la memoria cada mes de septiembre, porque fue el mes en que más caídos hubo. Es decir, gente que fue del Cook y que fue de las comunidades de base, de la familia de Dios, ¿verdad? Y de los catequistas. Pero fueron más de 100 personas asesinadas y desaparecidas después de la gran huelga que hubo en el año 80.
Entonces, memoria histórica. Segunda pregunta, ¿por qué no podemos olvidarnos de las víctimas y de los mártires? Otra persona que dé la respuesta. ¿Por qué no podemos olvidarnos? Y olvidarlas. Porque dejaron huellas en la historia. Sí. Bien. Otra opinión. ¿Por qué no podemos olvidar a las víctimas y a los mártires? Porque gracias a ellos hemos obtenido algunos logros. Exactamente. Hemos obtenido algunos logros, aunque no han logrado la total victoria, la total justicia y la total paz, ¿verdad? Pero por eso mismo no podemos olvidarnos, porque si nos olvidamos de ellos, también nos olvidamos del por qué lucharon, ¿verdad? De lo que tenían ellos como meta en su lucha. Entonces, recordar, organizar o poner un monumento incluso, ¿no? Poner un museo, como hacen en algunos lugares, con las fotografías de las víctimas. Es para mantener presente lo que tenían como objetivo, la razón por la cual lucharon. La próxima, por favor, Claudia. El Papa dice en Fratelli, ahí lo ven enojado, ¿no? El Papa en Fratelli Tutti dice, no podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido. Esa memoria que es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno. Y él dice mismo, ¿no? Es fácil caer en la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. ¡No, por Dios! Mire cómo lo dice. Con qué fuerza, ¿no? Es falso de tener que callar sobre lo que ha pasado. No, por Dios. Próxima. El perdón no implica olvido ni impunidad. También lo insisto. Porque hay mucha gente dice, yo no puedo olvidar lo que me han hecho, lo que han hecho a mi familia. Pero no hay que olvidar. ¿Quién dice que hay que olvidar? Pero se puede tal vez pelear y trabajar por un perdón, pero no por un olvido. La reconciliación nunca puede ser una reconciliación general impuesta, porque eso es lo que a veces quieren, ¿no? Sobre todo los ejércitos, ¿no? Queremos un punto final, que se olvide todo, una reconciliación general, pero impuesta no se puede. En Guatemala hay pueblos donde los sobrevivientes de las víctimas ven todavía como aquellos que cometieron el asesinato o cometieron la desaparición, llevan todavía las joyas, los chachales, ¿no? Los collares de los que fueron asesinados. Entonces, eso no se puede olvidar, ¿no? Y dice, la Shoah quiere decir la catástrofe que hubo en Europa bajo Hitler en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando ellos tuvieron muchos campos de concentración y campos de exterminio, donde los judíos y los bohemios y otras personas, ¿verdad?, fueron asesinados en masa, en grandes masacres, ¿no? No se puede olvidar eso. No debe ser olvidada.
la Shoah. Sería olvidarse de la dignidad fundamental de la persona, que merece respeto absoluto. La persona merece respeto absoluto. La dignidad de la persona es absoluta. Es como Dios, ¿verdad? Absoluto. Porque son hijos de Dios e hijas de Dios. No deben olvidarse los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki, otra masacre que hubo en la guerra, ¿no? Y ni las persecuciones, ni los tráficos de esclavos, ni las matanzas étnicas se pueden olvidar. Próxima foto es la Shoah. Ese es, mire, en un campo de concentración, no sé si es tal vez es de una película sobre eso, ¿no? No sé si es auténtico, pero así eran las masas de cadáveres en la Shoah. En el Holocausto se dice también, ¿no? Próxima. Próxima la bomba atómica, ¿no? Que en Hiroshima. Y la próxima, cómo quedó la ciudad. Cómo quedó la ciudad, no sé cuántas semanas o cuántos meses después, ¿verdad? Totalmente destruida, ¿no? ¿Y la próxima? La próxima evoca el tráfico de esclavos desde África, ¿verdad? En barcos traídos para América, para que sirvieran aquí en las fincas y en los ingenios, bueno, en los diferentes países de América Latina. No se puede olvidar. Es obligatorio mantener viva la memoria de tanto crimen de lesa humanidad. Lesa humanidad quiere decir que por esos crímenes sufrió la humanidad entera y fue, digamos, herida la humanidad entera, las sociedades del mundo entero. Dice el Papa, no podemos cansarnos, no podemos anestesiarnos, es decir, dormirnos, ¿verdad? Hacernos insensibles ante estos dolores. Próxima. Guatemala nunca más, ¿no? Es del folleto de la ODA. Para nunca más suceda en Guatemala lo que pasó. Y al final del capítulo, el Papa señala otros dos grandes riesgos que en el mundo de hoy nos amenazan. Siempre las guerras, nuevas guerras. Y la pena de muerte. ¿Por qué? Dice. Ninguna de las dos resuelve los problemas que pretenden superar. No hacen más que agregar nuevos factores de destrucción en el tejido de la sociedad nacional y universal. La guerra es una destrucción masiva, es matar grandes masas, ¿no? Y sobre todo población civil, más que combatientes. Y las guerras de ahora, que son nucleares, son de una fuerza tremenda, ¿no? Porque antes se decía, mira, una guerra tal vez puede componer algo, pero ahora con estas guerras que tenemos en este momento no se puede estar de acuerdo. Guerra nunca más, ¿no? Y pena de muerte también no podemos estar de acuerdo los cristianos, ¿no? Y la gente en general no puede estar porque hasta un asesino tiene derechos humanos todavía, ¿no? No podemos portarnos como él se portó con su prójimo. La próxima. Esta es
lo que causa la guerra, ¿no? Los muertos. Y son numéricamente increíblemente grandes, ¿no? Las víctimas. La próxima. Este es un dibujo que hizo Bayo sobre una noticia que a veces aparece en los periódicos. Reos mueren en motín. Es un poco por estar contra la pena de muerte, ¿no? Pero también en contra de la cadena perpetua, porque no es humano, ¿no? Las sanciones también se tienen que humanizar. Las sanciones en una sociedad por haber cometido algún delito, ¿no? Tiene que ser proporcionado. La sanción tiene que ser proporcionada a lo que fue el daño que hicieron, pero también tiene que servir como sanación, como rehabilitación, para que los presos, los prisioneros, puedan reincorporarse a la sociedad. Esto es humanizar, ¿no? Bien, y ahora, mire, vamos a hacer una cosa que es como un resumen. La próxima, por favor. Mire, el resumen del capítulo 7 de la Fratelli Tutti, que más o menos hemos hecho un recorrido así muy superficial, ¿no? Pero un resumen que ha realizado María José Caram de Amerindia. Y entonces, ahora sí, quiero pedir que una persona, porque son como 14 diapositivas, siempre con un pedacito de lo que es el resumen del capítulo, ¿no? Entonces, ¿quién se anima para comenzar con leyendo eso, ¿no? De abajo, en el capítulo 7, Francisco propone. Por favor, una voz fuerte. Resumen del capítulo 7 de Fratelli Tutti, números 225-270, realizado por María José Caram de Amerindia. En el capítulo 7, Francisco propone caminos de reencuentro, caminos de paz, procesos de sanación emprendidos con ingenio y audacia, que lleven a cicatrizar heridas. Una nueva diapositiva y una nueva persona que lo va a leer. ¿Puedo hacerlo yo? Sí, sí. Gracias. Habla de la importancia de la verdad, la justicia, la misericordia y del derecho que tiene el pueblo de saber lo que pasó. Próxima. Otra persona. Otro participante. Los procesos hacia una paz duradera son obrados por el pueblo y no desde un escritorio. Otra. Por lo mismo, los procesos de paz son artesanales. Muy bien. Próxima. Son procesos que requieren de un trabajo paciente y largo, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común, más fuerte que la venganza. Gracias. Otro. No se trata de negar los conflictos, sino de la necesidad de superarlos a través del diálogo y la negociación transparente, sincera y paciente, que ayude a resolverlos en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. Otra persona. Voy. Sí. La memoria es necesaria
Hay cosas que no deben ser olvidadas como la Shoah, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, las persecuciones, el tráfico de esclavos, las matanzas étnicas, etc. Sí, gracias. ¿Otra persona más? Debemos recordar una y otra vez las guerras, los genocidios y la violación de los derechos humanos a las víctimas, para que las generaciones venideras sepan el horror de lo que sucedió. Gracias. Otra. Entonces hay que repetirlo. Por eso el perdón no va acompañado del olvido, sino de la renuncia a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva. Gracias. Otra persona más. El perdón tampoco implica impunidad, pues la justicia solo se busca adecuadamente por amor a la justicia misma, por respeto a las víctimas, para prevenir nuevos crímenes y en orden a preservar el bien común. Gracias. Otra. En este mismo capítulo, el Papa Francisco afirma que hay dos formas de hacer desaparecer al otro. Una es la guerra, la otra la pena de muerte. Sí, otra. La guerra, convertida en una amenaza constante, puede tener hoy un poder destructivo fuera de control. Por eso afirma, nunca más la guerra. Gracias. ¿Y la última? La pena de muerte, por otra parte, es inadmisible y debe ser abolida en todo el mundo, pues siempre será un crimen matar. Gracias. Todavía hay otro. Un último. Lo mismo sucede con las ejecuciones extrajudiciales, homicidios deliberados cometidas por algunos estados. Bien, ahora sí. No sé si alguna pregunta, si hay alguna pregunta. Porque todavía hay una oración final que podríamos hacer de último, ¿no? Pero no Tal vez sé, preguntas. pregunta o algún comentario. No tiene que ser pregunta necesariamente. ¿Cómo les ha parecido? Gracias por la explicación del capítulo 7. Me ha parecido muy interesante. Quisiera nada más recordar las palabras de San Juan Pablo II. Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias.
Si no hay más, podemos tal vez decir Tal vez, juntos. Juan, ¿Sí? Juan, yo quería hacer un comentario que me salió con el tema de lo que hablabas y que refleja el capítulo. Adelante. Y es cómo amar al agresor, al perpetrador, al violador de derechos humanos, al corrupto, pero no con eso dejar que siga haciendo mal. Y estaba pensando, y es una cosa que mi mamá siempre refleja, es como en las redes sociales se ha acostumbrado a que a la persona que comete corrupción o digamos el presidente y sus exabruptos violentos contra las personas, pero lo único que tenemos entre ellos es maltratos, odio, y cómo lograr ese equilibrio creo yo que es uno de los retos más importantes, porque como que en el mundo contemporáneo no solo como que el odio es la moneda de cambio. Entonces, creo que por eso es tan importante la enseñanza de la historia y de que no perdamos la memoria, porque creo que hemos perdido el parámetro de lo que implica, hasta dónde nos lleva el odio, hasta dónde nos puede llevar la ignorancia o la ilusión. Entonces, era ese comentario porque ese equilibrio entre amar al enemigo, pero a la vez parte de amar al enemigo es no dejar que siga cometiendo el mal, ¿verdad? Ni que quede impune. Exacto, sí. Sí, porque el opresor, no podemos estar de acuerdo con que siga siendo opresor, ¿no? Podemos amarlo si es que deja de ser opresor, ¿no? Digo yo, ¿no? No sé. ¿Será correcto, Jesús? Ahí entra todo el campo de la compasión. Sí. Y compasión se extiende a todo ser humano. El último, el desprotegido, el excluido. Y quién sabe en su interior el opresor cómo está. Tal vez, y estoy un poco especulando, tal vez porque nadie se ha acercado a él con ternura, en actitud de escucha y dialogante. Y de hecho, pues ustedes saben experiencias de personas que han asesinado y que llega un momento que su corazón reacciona. Entonces, como digo, la palabra compasión, padecer con, se debe extender a todo ser humano y no sabemos nunca quién es el más necesitado. Pero la ternura puede hacer milagros. Yo creo que la frase amar hasta que se convierte no la comparto. No la comparto. Hay formas, hay mecanismos, hay maneras de acercarse al opresor. Porque todos en el fondo tenemos sentimientos. Y solo Dios sabe el trauma y el calvario que él sigue. Y por qué hizo lo que hizo. Entramos en el campo de la libertad, del atropello, del abuso, de las presiones, etcétera, etcétera. Es un tema interesante y creo que sería bueno reflexionar, no sé de qué forma, alguna vez sobre él. Lo que se me ocurre sobre eso ahorita. De acuerdo. Y hay ejemplos de personas que se han convertido, ¿no? Claro, claro, claro. En toda la historia. Con motivaciones religiosas, motivaciones humanas, sensibilidad, sí. Con un sinfín de valores. Digamos, amar al represor y al opresor no quiere decir que uno esté de acuerdo que sigan siendo lo que han hecho, ¿no? Sí, Juan, ya. No, claro,
por supuesto. Por supuesto, pero hay un sinfín de testimonios en ese sentido. Cierto. Pero a mí se me ocurre Pablo, San Pablo. Pablo era un opresor, o sea, no estamos hablando de un genocida, pero su rol era oprimir, perseguía. Perseguía a los cristianos. Tiene esta experiencia de Jesús y él deja de hacer lo que estaba haciendo. Exacto, sí. Entonces, tal vez, o sea, está esta frase terrible de hay que perdonar 7 veces, 77 veces 7, que siempre, pero creo que después tenemos este otro ejemplo de la conversión de Pablo como esa manera de recibir el perdón. Porque hay que perdonar y hay que recibir el perdón, tal vez. Se me ocurre eso, ya nos metimos a otra hondura, pero Sí, solo yo puse la cosa, ahí saco la pata. Sí, sí. Bueno. Muy bien. ¿Les parece que terminemos con la oración al Creador? La pueden ver, pero la podríamos decir todos juntos, aunque va a ser caótico, ¿no? Pero, por ejemplo, todos decir Señor y Padre de la humanidad y al fin de cada renglón un pequeño espacio que creaste a todos. ¿Sí? Es también una forma de participar, digamos, comunitariamente en la oración, ¿no? Y las oraciones de Francisco siempre son muy buenas. Está en el reverso del folleto que todos y todas tienen, ¿no? Entonces, adelante, ¿no? Señor, Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad. Infunde en nuestros corazones espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de diálogo, justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades sanas y un mundo más digno. Sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerra. Nuestro corazón abra a todos los pueblos de la tierra. para reconocer el bien La belleza, que sembraste en cada uno. Para echar lazos de unidad, Proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Y muchas gracias a todos y todas. A la Gracias a ti. anfitriona y a todos y todas las presentes. Muchas gracias, Juan. En nombre de la parroquia, en nombre de la Comisión de Pastoral Social, en nombre de personas que se han agregado de un lado y de otro, de verdad gracias porque creo que nos has ayudado a entrar en la Guatemala profunda bajo la mano y la guía certera de Francisco. Como dijeron los obispos al publicar la carta pastoral a raíz del terremoto, realmente la reconciliación es un tema pendiente. Y ahora viene el Papa Francisco a subrayar la necesidad del diálogo, del reencuentro, de la escucha, del camino sinodal, y creo que entra de lleno en este capítulo que para mí es uno de los centrales de la encíclica. Gracias desde el corazón de parte de todos nosotros. Aún recuerdo cuando
llegué a plantearte la posibilidad de ayudarnos y realmente las expectativas se quedaron cortas ante el desarrollo tan diáfano, tan transparente, tan claro y tan comprometedor que nos hiciste. Gracias desde acá, y sabes que los espacios de la parroquia están abiertos para cuando la escuela reanude actividades presenciales. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a todos. Buenas